Va, entonces voy a compartir nuevamente, ¿sí? Cuando tenemos esto, ya les expliqué que ustedes van a practicar. Entonces voy a entrar, ustedes no pueden entrar, ¿a quién? Perdón, a herramientas multimedia. Este es el que tiene que crear. Si ustedes observan, esta es la asignatura que llevamos ahorita, la asignatura que ustedes tienen en la aula virtual. Esta es, por ejemplo, esta es la del año pasado. No sé si lo pueden observar. ¿Se ve un poquito? ¿Sí? Esta es la del año pasado. ¿Sí? No sé si lo pueden ver. ¿Me escuchan o no? Ok, perfecto, gracias. Entonces, acá me voy, el curso, perdón, todos los cursos, pero acá lo que les mencionaba. Yo necesito, para hacer esta práctica, necesito este. ¿Cómo se llama? Herramientas multimediales uno laboratorio. Esto es lo que yo necesito para poderle explicar las preguntas stack, pero como no la ha creado el coordinador, entonces yo les voy a explicar en esta parte tomando en cuenta de acá. Ahora bien, vamos a ir viendo qué temas esta. En este caso voy a entrar a herramientas multimediales uno y vamos a ver los temas para ir tomando en cuenta los temas y ustedes puedan enfocarse qué es lo que les puede servir en la unidad número 2. Y vámonos a, perdón, a evaluaciones. Perdón. Evaluaciones unidad 2. ¿Sí? Aquí está la consigna del proyecto. ¿Sí? Vamos a entrar a eso para ir viendo los temas del proyecto número 2 del año pasado. Aquí están, vean. Análisis, diseño, desarrollo, implementación, publicación de un banco de preguntas, Stack. Tenemos acá los conceptos. Estos van a ser los temas que los subtemas que ustedes van a tomar y que ustedes los van a utilizar. Por ejemplo, aquí dice funciones y gráfica, ¿sí? Siempre van a tomar subtema, ¿sí? Vamos a ver de qué libro. No me recuerdo si creo que era el mismo, pero ahorita les comunico. Acá el libro. El mismo libro es, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden tomar el mismo tema, ¿sí? Pueden tomar los temas que ustedes han visto, pero en código máxima, ¿sí? Quiero ver si es el mismo, vamos a ver. Para que ustedes vayan ensayando en Cocal, ¿sí? Ah, pues el mismo, pero ¿cuáles son los temas que ustedes van a elegir en este caso? ¿Sí? Estos son los temas que van a elegir. ¿Cuáles son los temas? Los subtemas porque estos son unidades, por decirlo así, o estas son unidades, conceptos de fundamento, ecuaciones de desigualdades, funciones y gráficas, funciones racionales, funciones inversas, funciones logarítmicas. Estos son los temas que ustedes casi son similares a lo del proyecto uno, pero ustedes tienen que escoger un subtema, ¿sí? Pero si ustedes, si es posible, pongan de acuerdo que no choquen los temas entre ustedes, entre los grupos, para que
comiencen a practicar en COCAL, porque esto es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, si ustedes observan, acá lo que estuvimos ensayando, parece que aquí estaban en las unidades. En la unidad número 2, lo que estuvimos practicando la vez pasada. Acá, acá. Vamos a ver acá. El medio didáctico, laboratorio de interacción social CASH. Esto es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, les digo, esto es lo que estuvimos viendo. Cómo, por ejemplo, si alguien toma ecuaciones lineales, acá se explica cómo se está haciendo en código máxima para que ustedes practiquen. Este documento sí me hubiera gustado compartírselo y por eso le hice mención al coordinador y no me ha contestado. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, Vamos a hacer un ejemplo parecido, un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero que expand. Este vamos a utilizar ahora. Máxima permite desarrollar expresiones algebraicas ya sean con constantes o variables. Los comandos expand sirven para efectuar el desarrollo de álgebra. Es decir, expand desarrolla un binomio pero simplificado. ¿Sí? Simplificado. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en máxima. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la pregunta stack. Simplificado. Por ejemplo, si nosotros ponemos, no sé, aquí está Cocal. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Si acá tengo que vamos a poner dos porcentajes y vamos a poner máxima, ¿sí? Le damos enter y vamos a ver, ¿sí? Solo para, como tengo abierto varios archivos, espero que no tenga problemas. Estamos acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo expand? ¿Qué pasa si yo en este caso pongo expandir, ¿sí? Expandir un binomio. Vamos a ver para que ustedes vean el ejemplo, la idea. Expandir, y yo necesito expandir, en este caso, por ejemplo, x más 2, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, vamos a ver. Vamos a ver, expandir x más 2 elevado al cuadrado. Vamos a ver, chip. Vamos a ver. Está estas pues, son variables que uno puede, digamos, seleccionar. ¿Sí? Vamos a actualizar. Es un ejemplo, alguien quiere decir, yo quiero binomios, ¿sí? Pues ahí está. Pero no sé si era bueno declarar una variable. Bueno, veamos acá. No sé qué pasó. Sí, la idea es que ustedes vean los temas para que vayan practicando en Cocal. No se guardó. Que te como... Vamos a ver en esta parte. Yo creo que hay otra parte más adelante. Este es para hacer soluciones. Vamos a ver si hay bastantes. Como tengo abierto varias carpetas. Matriz, si alguien quiere elegir matrices, ahí busca también. ¿Sí? Expand, vean, aquí está, ¿ve? Expandir. Eso es lo que les mencionaba yo. Expandir. ¿Sí?
Este factorizar, el que quiera factor, factorizar, ¿ve? Entonces es expand, ¿sí? Veamos ahora si podemos, solo para que ustedes vean la idea. Ustedes agarran el tema y comienzan a practicar según su tema. Por ejemplo, expand, vamos a ver, x más 3 y, por ejemplo. Y yo lo que quiero es esto que esté elevado al cuadrado. Y cierro otra llave y le damos Shift Enter. Entonces, eso es, no sé si, ¿qué pasó? Simplificado, ¿verdad? ¿Observaron qué es lo que pasó? O sea, hizo el desarrollo, el comando span, lo que hace es que toma el binomio y lo muestra, pero ya simplificado, porque otro pudiera tomar 2 por 3 y ahí da de un solo resultado que es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se pueden crear variables? Eso lo estuvimos viendo, ¿sí? Veamos acá cómo estuvimos creando variables. Vamos a ver. Yo creo que más adelante estaba. Evaluación de expresiones, introducción a máxima. Solo para que veamos. Cómo crear. ¿Dónde está para crear funciones? Cálculo infinitesimal creo que está. Acá está expand la expresión. ¿Sí? Entonces eso es lo que estábamos viendo. Necesito aquí crear las funciones. Que va a ser bien importante declarar variables que poníamos x dos puntos, sí, pero quiero demostrárselo porque ¿dónde es? Creo que aquí estaba entonces. Solo permítame. Que eso me interesa que ustedes puedan declarar variables, ¿sí? Ahí está una parte, pero no, ando buscando otra acá. Float, eso lo estuvimos viendo. Ok, todavía no. Aquí, variables y funciones. ¿Cuánto vale X? ¿Ve? X dos puntos, ¿sí? ¿Cuánto va a valer X? Yo lo puedo representar X. Ustedes pueden declarar variables, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos código máxima, enter y le damos shift enter. ¿Qué me va a dar resultado de X? 6. Aquí apareció el 6. Si yo vuelvo a poner X, vamos a ver si está en la misma celda. 6. Porque yo le he puesto la expresión, lo he notado como variable, ¿sí? Entonces ustedes pueden, por ejemplo, yo a X lo puedo denotar por quién, por X más Y, más 6, no, perdón, Y más 6, por ejemplo. Vamos a ver, perdón, vamos a ver, enter, siempre se me olvida esta parte de máximo, ¿sí? Vamos a ver si tenemos problemas con la variable Y. Ok, ¿cuánto vale X? Si yo pongo X, perdón, siempre código máxima,
¿sí? Si yo pongo la variable X, Shift Enter, ¿cuánto me da? ¿Por qué? Y más 6 se ha guardado en la variable X, ¿sí? Bien, eso es todo lo que me interesa para poder crear quién. Vamos a crear una pregunta stack. Después vamos a crear el cuestionario que ustedes van a hacer. Ese va a ser el segundo proyecto, pero me voy a basar en la asignatura de laboratorio que se creó, de la asignatura de herramientas multimediales. Voy a cerrar acá, lo voy a dejar acá y ahora vamos, esto lo voy a cerrar también y nos vamos a quedar siempre. Ahora, ¿dónde vamos a ir? A crear las preguntas stack, ¿sí? Como no se ha asignado, hoy vamos con herramientas multimediales 1 del 2021. Vean para que ustedes puedan observar que el año pasado sí se entregaba, ¿sí? Vean, este es el cuestionario que vamos a crear, ¿sí? Por ejemplo, alguien creó el cuestionario de laboratorio, ¿sí? Vista previa, ¿sí? Ahí están las preguntas, ¿sí? Funciones. Y estos son lo que les aparece en el cuestionario, lo que les mencionaba anteriormente. Esto es lo que van a entregar en el proyecto 2. Aparte, le voy a dar atrás. Acá estaban las actividades de GeoGebra que yo necesitaba que ustedes me entregaran. Aquí están, ¿ves? GeoGebra. Pero como no se creó la asignatura, yo les dije que me lo enviaran a mi correo institucional. Bien, pero bueno, vamos a tomar, tenemos acá el laboratorio, nos vamos abajo y vamos a tomar una sede. Si no hay, pues igual. Vamos a tomar la de San Salvador. No, vamos a tomar, por ejemplo, la de Chalatenango o la de San Salvador, no importa. Y aquí son los ejemplos que se entregaron el año pasado, ¿sí? Aquí vamos a hacer vean, aquí están los temas de los cuestionarios. Alguien eligió exponentes radicales, otro leyes de los senos, otro examen de números complejos, otros desigualdades. Eso es lo que ustedes vamos a ver cómo se puede crear ahora. Espero que me ajuste el tiempo. Entonces, bien, nos vamos, cuando ustedes estén acá, se van aquí a esto, a configuración. ¿Sí? Esto es bien importante que que pongamos mucha atención, eh, por favor, porque esto es bien importante, ¿sí? Nos vamos a más. Y estando en más, vamos a crear ¿qué? Nos vamos hasta abajo y vamos a crear ¿qué? Preguntas y categorías, pero vamos a crear una categoría. ¿Y esto por qué? Porque ahí vamos a crear las preguntas dentro de una categoría. ¿Por qué dentro de esta categoría? Por el tema que me tocó a mí. Le doy categoría y me dice añadir categoría. Y acá vamos a tomar una categoría. ¿Cómo le vamos a llamar? Por ejemplo, bueno, le vamos a llamar productos notables, ¿sí? Notables y le vamos a poner que es de un grupo 100, por ejemplo. Un ejemplo, 100, grupo o 70, ¿sí? Este es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos producto notable, información de la categoría, desarrollo de binomio. Vamos a poner acá. De binomio y ya creamos añadir categoría. Esta es como una carpeta donde ustedes donde van a crear las preguntas stack, ¿sí? El proceso es largo, ¿sí? Entonces le vamos a dar añadir categoría y ya estamos. Ahora buscamos dónde está la categoría que yo he creado. Por ejemplo, estas son las categorías que se han creado, ¿sí? Venimos acá y buscamos, ¿cómo se llamaba?
Productos notables, ¿productos notables qué? Productos notables 70 le puse, ¿verdad? Estas son las categorías que ustedes van a crear. Después de crear esta, le damos clic adentro para poder hacer la pregunta stack, ¿sí? Le damos clic acá y ya aparece, ¿sí? ¿Qué estoy creando? Preguntas dentro de la categoría que yo he creado, ¿sí? Entonces nos venimos hasta abajo y nos aparece crear preguntas. Crear preguntas. Le damos clic acá y buscamos ¿qué? ¿Qué vamos a buscar? Preguntas de preguntas stack. Le damos clic acá, voy a ocultar acá, y le damos ¿qué? Agregar. Estamos dentro, la categoría veámoslo como una carpeta según su tema. Entonces, allí vamos a crear preguntas, pero de acuerdo a su tema, ¿sí? Le damos a agregar y acá estamos. A crear la pregunta. ¿Cómo se llama la categoría donde estamos creando las preguntas? Productos notables. Ahora sí nos vamos a la agenda, porque esta agenda se la voy a compartir a ustedes para que vean paso a paso. No quiero que nos entretengamos mucho en los códigos, sino que en las variables, porque si ustedes ven los códigos, lo van a sentir muy difícil. Solo es cuestión de las variables que hemos visto en Cocal, cómo definir las variables, cómo expandir. Entonces nos vamos ahora acá y vamos a crear preguntas modelos stack. Dice acá, vamos a ver, perdón, modelos de preguntas stack. A continuación se desarrollarán paso a paso modelos de preguntas stack. Se trabajará en el aula virtual de herramientas multimediales 1 laboratorio, el cual todos pueden acceder con el rol de profesor. Ya vimos que las preguntas, ¿cómo van a ser las que hemos creado? Preguntas stack. Esas son las más difíciles porque son matemáticas. Las de múltiples, los cuestionarios que ustedes han resuelto, no, esa es más fácil. Estas son las más complicadas, pero ustedes que son matemáticos van a poder crear preguntas. Y eso es bien importante. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Si vamos a expandir binomios, no sé si lo puedo hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan observar. Enunciado de la pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una pregunta stack con este ejemplo y que nos dice desarrolle y simplifica. ¿Qué hace el comando span? Desarrolla el binomio y aparte lo simplifica. Mucho ojo con eso. Entonces nos dice lo siguiente, debemos de especificar cuáles serán parámetros en el enunciado, en este caso n, será un parámetro aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Lo vimos cuando estuvimos viendo una práctica de GeoGebra, de que aleatorio, cuando creábamos los deslizadores, observábamos que le dábamos la condición que fuera aleatorio. En un intervalo, por ejemplo, de -5 a 5, podía aparecer cualquier valor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se hacen estas preguntas stacks aleatoriamente? No se vayan a poner a reír, pero para eso lo hacen. Para que no les salgan las mismas preguntas a todos los estudiantes. Por ejemplo, si a alguno le salió 5 en vez de n, le dio el valor de 5, a otro le va a salir 6, a otro le va a salir 7. Porque si le sale el mismo, pueden copiar, por decirlo así. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Debemos de especificar cuáles serán parámetros en el enunciado. En este caso, n será un parámetro aleatorio y podemos hacerlo variar entre quién, entre el intervalo del rango de -9 a 9, así como se había creado los deslizadores. Exclusive,
excepto para 0 y menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque si es 1, si es 0, nos va a quedar X. Entonces no se va a poder simplificar, ¿sí? Y si es menos 1 y 1, muy trivial, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Determine si la respuesta será una sola expresión o múltiples expresiones. En este caso se solicita una expresión como respuesta, ¿sí? Definir el instrumento de evaluación. ¿Cuál es la definición? En este caso, definir instrumento de evaluación. Yo quiero múltiples opciones en la entrada que el estudiante pone cuando ustedes contestan un cuestionario. Ustedes ponen una entrada, puede ser texto, dependiendo qué es la información que pone, así se le da ponderación. Pero vamos a crear respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y respuesta 4, ¿sí? Y le vamos a dar, si tuvo más o menos lo que él puso, el desarrollo fue parcialmente ordenado, entonces le damos 0.3 de un punto. Si desarrolló totalmente, 0.7. Desarrollar significa que lo desarrolló, pero no lo simplificó. Entonces le doy 0.7 del punto que ganó. Simplificada parcialmente, le doy 0.8. Si simplificó, aparte que desarrolló, lo simplificó, entonces le damos un punto. Eso es lo que vamos a crear. Definir la lista de cotejo es crucial y debe estar en consonancia con el enunciado de la pregunta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para avanzar un poco, vamos a implementar lo que son las preguntas stack. Organice la pregunta en la categoría correspondiente del banco de preguntas. Ya creamos la categoría, ¿verdad? ¿Cómo le pusimos? Aquí nos está hablando de la categoría. ¿Cómo le llamamos a la categoría, por favor? Herramientas 70. Cerquita, cerquita. ¿Cómo le llamamos? Vamos a ver. Productos notables 70. ¿Sí? Para que vayamos familiarizando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para este ejemplo, se utilizará la categoría laboratorio de práctica. Es como un ejemplo de la categoría que si ustedes pudieron, digamos, observar. Bien. Es un ejemplo como el ejemplo que yo acabo de hacer. Productos notables 70. ¿Sí? Entonces, los campos que vamos a utilizar va a ser látex. ¿Sí? Y celdas en código HTML, pero no nos vamos a centrar mucho en los códigos, sino que en las variables. Lo que no quiero es que aquí se van a utilizar códigos, pero o máxima incrustado, más que todo máxima, porque estamos viendo cómo poder, digamos, cómo se desarrollan muchos ejemplos en Cocal, como lo podemos observar hace un ratito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no se me vayan a preocupar por los códigos que van a ver, sino que más bien las variables, porque eso nos van a servir bastante. Entonces, nos van a aparecer muchas celdas donde las tenemos que llenar. Por ejemplo, en este caso ya creamos la categoría, nombre de la categoría. Acá le pone laboratorio de práctica como ejemplo, pero nosotros le pusimos productos notables. El campo nombre de la pregunta de texto simple. El nombre de la pregunta. Cuando ustedes vean, cuando estemos dentro de la categoría, ustedes van a ver la pregunta. ¿Cómo se llama? Le podemos poner expandir binomios. ¿Sí? Lo voy a copiar por cuestión de tiempo y nos vamos a la pregunta stack. Nombre de la pregunta, ¿cómo se va a llamar? Expandir binomio. ¿Sí? ¿Sí? Acá le voy a cerrar porque está entre paréntesis. Ustedes le pueden poner, eh, digamos, algún número de su grupo o si ustedes están practicando le pueden poner su carnet. ¿Sí? Yo le voy a poner el grupo, pero ustedes le pueden poner, digamos que es el grupo 70 le he puesto, ¿verdad? Vamos a poner el grupo 70 también. Aquí viene lo importante, declarar variables. ¿Pero en qué? Y aquí viene lo interesante, variables de la pregunta. Los vamos a dirigir a la agenda porque la agenda se la voy a compartir para que ustedes
tengan una idea de cómo se puede resolver. Nos vamos a la agenda, ustedes se van a dirigir. Entonces aquí tenemos como la declaración de la variable. En el campo variable de la pregunta es una celda de máxima multilínea. Se definen las variables que se utilizarán en el resto de sección, principalmente para la calificación de las preguntas stack. Este es other, es como digamos, como la estructura, no es esencial que pueda estar, pero son usos, un opcional. Acá nos dice abajo para que ustedes tengan. Es como La un si va- no, ¿Perdón? como un si no. Ajá, dice acá. Para evitar conflicto con las variables definidas se debe utilizar nombres con al menos 2 caracteres. Las primeras 2 líneas son opcionales y definen el orden de presentación de los términos en una expresión, comenzando con X y potencias de X en orden decreciente. ¿Sí? Entonces, esto es opcional, pero lo vamos a utilizar. No, lo que quiero es que nos centremos más que todo en las variables que se han declarado. ¿De qué forma están estas variables declaradas? En Cocal, ¿cómo definimos la variable X? X 2 puntos. ¿Y cómo le poníamos? X más Y. O no, 6 más Y, perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo acá en código máximo. ¿Sí? Vean, declara NN el rango con prohibido. El rango va de -9 a 9 y excepto entre corchete -1, 0 y 1 porque el desarrollo sería muy trivial, muy fácil. Acá declaramos variable como en código máxima, en Cocal. ¿Sí? Entonces, declaramos otra variable, solo término, y a término le llamo ¿quién? X más la variable aleatorio. A alguien le puede salir 5, por ejemplo, a Carlos le pueden salir 5, a Francisco le puede salir 8. Ya el desarrollo es el mismo, pero ya cambia un valor y es la variable aleatorio. También tenemos EPN, que ya es la variable que yo he definido como el término, pero el término ¿cómo es? X más NN multiplicado por y todo esto elevado al cuadrado. Yo he creado otra variable a partir de la variable anterior. ANS. Aquí lo que me va a guardar en AND es la expansión de EPN. Interesante cómo he creado variables secuenciales. Este AND está guardada la respuesta correcta si el estudiante puso la respuesta correcta. Este siempre se define como verdadero y el sin como falso. Aquí abajo les explica detalladamente. La variable word también, si ustedes ven, ha hecho el desarrollo de encontrar el binomio al cuadrado, pero no simplificado. Entonces, ¿qué nota va a tener? Si no está simplificado, ¿cuánto le vamos a dar? Desarrolló totalmente, sí, pero como no lo simplificó, solo le damos 7, el 0.7 del punto que ha ganado el estudiante. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer por cuestión de tiempo, el tiempo vuela bastante, pero quiero que se lleven, yo solo le doy copiar, ¿sí? Y acá le damos copiar. Pero de acuerdo a su tema, yo puedo crear variables de acuerdo, tienen que ustedes van a crear las preguntas stack de acuerdo a su tema del proyecto 2, ¿sí? Ahí estamos. Sigamos con la agenda. Esto se lo voy a compartir para que vean. Aquí nos explica la penúltima línea, ¿sí? Aquí lo pueden leer, el término, el term, el EPN, almacena la expresión por desarrollar. Y el ANS es la expresión final simplificada que se espera para ganar el máximo de puntos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. El campo de enunciado de la pregunta. Ok, ahora vamos a enunciar la pregunta. El enunciado de la pregunta es lo que a usted le va a parecer. ¿Sí? Por ejemplo,
EPN, ¿cómo lo definimos? Ter elevado al cuadrado. Ese es el enunciado que a ustedes les va a aparecer cuando ustedes resuelven un cuestionario. ¿Sí? Acá van a aparecer como el espacio donde ANS1 es lo que ustedes van a poner en la celda, en el campo o en el rectangulito. Y acá es la validación de ANS1. Si valida lo que usted ha ingresado en el campo. ¿Sí? Entonces le damos copiar. Esto es la pregunta que les va a aparecer cuando ustedes, a los estudiantes. ¿Sí? No lo voy a copiar de un solo, pero vamos en enunciado de la pregunta. Grupo aleatorio, sí. El enunciado de la pregunta, esto aparece por defecto, pero lo vamos a borrar. Y yo esto es lo que necesito. Expresión. Aquí pueden poner también ustedes código, ¿sí? Si lo quieren más grande, si lo, perdón, vamos a sombrear, lo vamos a poner un poquito más grande. Si ustedes lo quieren más eh, encabezado, acá si ustedes lo quieren poner rojo, ¿sí? Como ustedes gusten, lo vamos a poner azulito. No, no, ni no me gusta. No, lo vamos a dar de negro, ¿sí? No me gustan los colores que aparecen. Y acá si nosotros queremos poner un poquito más grande, pues lo voy a sombrear, siempre me olvida. Ok, miren, ya aparece un poquito más grande. Es cuestión de que ustedes vean según como ustedes le... Ahora, este es también la primera línea, es un texto sencillo. La segunda línea entre los delimitadores de nueva línea de látex se despliega la expresión almacenada en la variable EPN. EPN, ¿quién es? Ustedes en la variable, esto lo pueden poner igual, ¿sí? Pero esto es lo que va a cambiar. ¿Cómo ustedes van a definir las variables? ¿Sí? ¿Cómo vale, cómo hemos declarado la variable EPN? Como término todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo vamos a copiar. Por eso se los voy a compartir para que ustedes avancen. No practicar, pero lo puedan leer. Lastimosamente no pueden practicar ahorita, por lo que les he mencionado anteriormente. Entonces tenemos esto. Le doy Enter. Este es el enunciado que le va a aparecer al estudiante. Cuando ustedes resuelvan un examen, les aparece el enunciado. ¿Sí? Y acá les aparece el enunciado, la expresión, la variable que está almacenada en EPN. Y EPN va a ser igual a quién? Lo que usted en input, que es la entrada en programación, ANS1, lo que usted va a poner y la validación de lo que usted ha ingresado. Ya van a ver después qué interesante se va a ver. Bien, para ir avanzando un poquito más rápido, aquí le explica esto, lo que les mencionaba. La segunda parte es la que tiene que ver con la entrada en sí almacenada por defecto de la variable ANSU1 y la validación de sintaxis de máxima. Máxima, lo que estamos viendo en Cocal. Entonces, vamos al campo de ¿qué? Esto es lo que el despliegue que se está haciendo. En el campo retroalimentación general vamos a poner esto, ¿sí? Es en el campo retroalimentación general, ¿qué significa? Que usted pone el ejercicio y abajo esta retroalimentación le dice, miren, este ejercicio, retroalimentación general nos está diciendo de que cómo fue el desarrollo para que el estudiante vea en qué me equivoqué, si ahí está la solución. Y ahí está. Y esto por eso, ven, es como el encabezado. Lo vamos a copiar, pero esto lo vamos a poner como línea. No sé si lo pongo así horizontalmente, como que no tenemos problema, ¿sí? Ustedes a la hora, estado de la pregunta no hay problema, ¿sí? Acá, retroalimentación específica, no, lo dejamos como está. Retroalimentación general, aquí lo vamos a poner. Y lo vamos a dejar acá, ¿sí? Lo vamos a dejar acá porque si lo ponemos, si ustedes ven, lo copié verticalmente, pero acá me salió lineal horizontalmente, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar así como está para que se pueda desarrollar.
Bien, en este campo se desarrolla completamente la solución esperada. Es decir, si ustedes se equivocaron en la entrada de ANS1, lo que ustedes van a poner en ese campo, y acá les va a tirar, miren, el ejercicio solucionado es este. Eso es lo que está haciendo todo este código, ¿sí? En el campo de nota de pregunta vamos a crear EPN es igual a ANS1. ¿Sí? Este es opcional, pero lo vamos a poner porque a veces no nos tira la respuesta que nosotros queremos. ¿Sí? Y esto va en que en notas de la pregunta. Este es opcional. Por eso les digo yo, ve, vamos jugando las variables. Los delimitadores así pueden quedar. Los arroba, la llave, eso solo ocúpenlo como plantilla. Pero lo que va a cambiar son las variables que ustedes van a elegir y cómo le quieren llamar. Después tenemos lo siguiente. Eh, Acá nos dice que el grupo aleatorio se deja como está, todo esto por defecto, y ahí nos aparece. Ahora vamos a crear lo que son las entradas, ¿sí? La sección de la entrada ANS1, que eso va a ser bien importante, ¿sí? En la entrada ANS1 nos dice lo siguiente. Entrada ANS1, vean, acá. Le podemos dar clic acá y se nos despliega. ¿Qué tipo de entrada es? Algebraica. La respuesta del modelo, aquí nos dice, nos va dirigiendo a algebraica. La respuesta del modelo le vamos a poner ¿quién? La respuesta modelo es la respuesta ANS, que es la respuesta simplificada, ¿sí? La que ya está simplificada. El tamaño de la caja es, digamos, el campo, es como este cuadrito que aparecen. ¿Cómo quieren ver el tamaño ustedes? Le vamos a poner 20. El espacio, la celda, es decir, que yo le pongo 20 va a salir como más grande, si le doy 30 va a salir como este cuadro, lo que ustedes van a ingresar en la pregunta de input ANS1. Y ahí vamos a continuar, algebraica le pusimos y acá en las palabras por vida le vamos a poner basic álgebra. Solo lo voy a copiar, solo estoy copiando para que sea más rápido, ¿sí? Palabras prohibidas, ¿dónde está? Ahí lo pego, ¿sí? Y lo demás por defecto. Aquí en el árbol de respuestas potenciales, donde vamos a crear la lista de cotejos, que había 0.3, 0.7, 0.8 y 1. ¿Sí? El porcentaje que va a ganar el estudiante a la hora de resolver el ejercicio. Bien, entonces eso es lo que vamos a desplegar ahorita. Pero ¿y dónde está? Vamos para abajo. Y dice acá, palabras primitivas, nada. Requerimiento, comprobación, verificar la respuesta. Sí. Algo que se nos haya escapado. No. Vamos a crear entonces el nodo. ¿Sí? Valor de la respuesta de la pregunta, 1, un punto. Autosimplificación, no, porque no sabemos qué es lo que va a ingresar el estudiante. Si le digo sí, automáticamente lo que ponga eh, eh, rápido va a dar el resultado. Y no es eso. No es el objetivo de esto. Entonces le doy no. Variables de retroalimentación. Vamos a ver en la agenda. Autosimplificar le pusimos que no. En el campo de la valor de la pregunta se deja por defecto. Campos de la variable de retroalimentación también se deja como está. Construcción de árboles. Estos son los nodos que se ven más que todo en informática, ¿sí? Construcción del árbol de nodos. Y allí vamos con las preguntas del cotejo. Las preguntas digamos, las preguntas de las evaluaciones que se van a hacer. Cada nodo está formado por una comprobación de criterio o propiedad de la respuesta suministrada en la variable ANS1. ANS1 es lo que el estudiante va a ingresar en el campo de entrada, input, contrastada con una expresión que contiene la propiedad esperada, la rama del valor verdadero
del criterio y la rama del valor falso. Es decir, que cuando yo creo un nodo me van a aparecer ¿qué? Dos entradas. La rama del valor verdadero del criterio y la rama del valor falso. ¿Y cómo me va a quedar? Aquí tenemos la siguiente figura. Esta es la del nodo falso, la rama falsa y esta es la rama. El nodo es un árbol, ¿sí? Un nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Esta rojita que aparece es la rama de la rama falsa. El 0 es la rama verdadera. El 2 tiene la rama falsa y la rama verdadera que es verde. En la rama falsa se le da 3% y en la rama verdadera 0. ¿Por qué? Porque necesitamos que el estudiante, dependiendo qué es lo que ponga en la entrada, eso va a ser el resultado que se tenga. En el nodo 3 tenemos 0.7 y en el otro 0, ¿sí? Porque se le da ponderación. Entonces vamos buscando siempre, ustedes va a ser a su gusto como ustedes pongan, ¿sí? En el nodo 3, como aquí se da 0, entonces en la pregunta 4 ya cambia, ¿sí? En la rama verdadera le voy a dar un punto porque lo simplificó el resultado que puso el estudiante. Pero en el 4, si no, si lo digamos parcialmente, no lo simplificó bien, le vamos a dar el 0.8 del punto que ha ganado. Y esto es lo que vamos a crear. Vamos a crear el nodo 1. Entonces nos vamos nuevamente a la pregunta stack. Aquí lo dejamos por defecto y aquí aparece automáticamente creado el nodo 1. Estos son los nodos 1. El rojo es la rama falsa y el verdecito es la rama verdadera. Como les digo, este es un poco pesado, pero por eso quiero que ustedes, digamos, eh, vayan viendo qué preguntas pueden hacer con respecto a su tema, ¿sí? Me gustaría que si se pudiera seleccionar el tema, pues fuera mejor ahora, ¿verdad? Si no habría ningún problema para poder, digamos, avanzar. Entonces tenemos álgebra de Q. Este dice álgebra equivalente, ¿sí? Aquí aparecen múltiples, ¿sí? NumG, TE, pero los vamos a utilizar más que todo ecuación asociativa y conmutativa. Las que más se utilizan son esas, ¿sí? Entonces, ¿pero qué nos dice la agenda? En la definición del nodo 2 determinamos una prueba de equivalencia de álgebra. ¿Cómo le vamos a llamar? Álgebra equivalencia. Eso significa equivalencia algebraica, ¿sí? Recuerde que en inglés hay veces siempre es lo que se dice al revés, ¿verdad? En español. En inglés al revés, ¿sí? Entonces, en el nodo 1 aquí estamos, ¿verdad? Equivalencia algebraica, estamos bien. En ANS es lo que se va a comprobar. Esta va a ser la respuesta, las comparaciones S-ANS y T-ANS, las comparaciones de la respuesta con la respuesta de alguna variable que hemos seleccionado anteriormente arriba, de las que hemos creado, perdón. Entonces nos dice, solo para que vayamos, y contrastamos la variable ANS1 en SAN, que contiene la respuesta suministrada, ¿sí? Suministrada, ANS1, en la entrada que ustedes van a poner. Y vamos a ver un ejemplo. Cuando terminemos esto, lo vamos a ver. Entonces acá pegamos ANS1 porque ese es el campo de entrada que ustedes que van a entregar y lo vamos a comparar con quién, con EPN, comparación de equivalencia. Si son iguales, entonces se va a ganar puntos y si no, pues EPN. Después, ¿qué nos dice la agenda? Si ustedes vean, siempre me voy dirigiendo con las agendas, por eso las agendas se las voy a compartir. Después dice, ¿qué contiene la expresión binomial al cuadrado? Eso es lo que tiene nomás la expresión, no la tiene desarrollada ni tampoco simplificada, solo la ha puesto. Lo que les digo, aquí es lo más difícil es como declarar las variables. Ambos campos son de tipo celda, de máxima de una sola línea, pero además los demás campos que aparecen, opciones y silencios, dejamos los valores por defecto. Es decir, cuando dice por defecto es que lo vamos a dejar como está. En la rama verdadera, en el campo modo establecemos el signo igual.
Esa la tiene por defecto, ¿sí? ¿A dónde aparece el modo? La opción y silencio lo dejamos como está. El modo lo vamos a dejar aquí igual. Y la calificación le vamos a poner 0. Veamos qué nos dice. El valor de 0. En la calificación le vamos a poner el valor de 0. Y creamos el siguiente nodo. Pero antes de crear el siguiente nodo, nos vamos a la nota de respuesta y retroalimentación de la rama verdadera. Dejamos los valores por defecto. En la especificación de la rama falsa le vamos a poner como lo que le va a aparecer al estudiante. Tu respuesta, lo que ingresó en input, tu respuesta como ans1, como variable ans1, tu respuesta no es equivalente a la expresión dada en la pregunta. O sea que lo que ingresó, tu respuesta no es equivalente a la expresión dada. Entonces se lo que va a poner en la rama falsa. Si ustedes ven, aparece acá el nodo 1 y aparece si la prueba es verdadera. ¿Sí? Y aquí abajo aparece la retroalimentación de la rama verdadera. Aquí lo vamos a dejar, no le vamos a poner nada. Y acá le vamos a poner en la retroalimentación falsa. Es decir, tu respuesta no es equivalente a la expresión dada en la pregunta. Como les digo, esto es un poco bastante complicado, por eso les decía que no hay que, digamos, por eso les decía que necesitaba que se pudiera crear este laboratorio como asignatura. ¿Por qué? Para que ustedes fueran practicando cuando ya avanzaran en el proyecto número 2 y no se nos acumule al final. Eso es todo. Vamos a ver qué nos dice todavía de la rama, ¿sí? Entonces, ahora creamos el nodo 2. Pero mire, licenciado, ¿cómo se crea el nodo 2? Entonces, vamos a ver ahorita y acá vamos a crear, dice, agregar otro nodo. El problema va a ser que los nodos pueden estar separados y necesitamos generar una secuencia. No sé si voy muy rápido, díganme o me voy a ir un poquito lento. Va a quedar la grabación del video este. Sí, va a quedar la grabación. Estoy grabando y les voy a compartir la agenda, donde allí lo pueden leer para que ustedes vayan detallando. Cuando nos vamos hasta abajo, ven, los dos nodos están que separados. ¿Y cómo me pide la agenda? Que sea continuo. Que sea continua, perdón, que me pasen el nodo 2, ¿verdad? Y cómo, que sea continuo uno con la otra. Esto, permítame. Esto. El nodo 2 que creé estaba separado a la par. ¿Sí? Y lo podemos ver, están a la par, ¿ve? Pueden observar, están a la par. Entonces, yo necesito que haya una secuencia del nuno, que haya una relación en la rama verdadera con el nodo 2, porque esta es la rama verdadera, este verdecito, esa línea verde que ustedes pueden observar, es la rama 2. Aquí viene el interesante. Entonces le damos aquí en detener, siguiente. Siempre cuando le demos siguiente, si yo no he creado un nodo, no me va a aparecer nada acá. Entonces yo tengo que crear el nodo primero para poder como entrelazarlo, ¿sí? Como una secuencia. Ahí ya le doy, ¿sí? Ahora vamos a ver qué información nos da el nodo 2. Vamos hacia abajo, vamos a ver qué información nos da el nodo. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Que el nodo 2, en la rama verdadera, 0. En la rama falsa, 3%. Y ahí vamos creando los nodos según ustedes. Aquí estamos. En la definición del nodo 2 determinamos la prueba de equivalencia algebraica, lo mismo. Entonces le vamos a poner lo mismo. Estamos en el nodo 1, nos vamos a ir al nodo 2. ¿Ves? Aquí está. Equivalencia algebraica. Ahí lo dejamos como está. Entonces venimos y ponemos
En ANS1 vamos a poner esto. ¿Qué me dice? Que me devuelve un valor verdadero. Si la expresión definida de la variable ANS1 contiene el binomio definido en la variable término. ¿Sí? Entonces, esto es como lo que nos está diciendo acá. Devuelve el valor de verdad si la expresión definida en la variable ANS1, lo que ustedes han puesto, contiene el binomio definido en el término. Entonces, el valor le vamos a poner true, verdadero, true, verdadero. Es decir, es como si son iguales, el término, si el ANS1 que usted ha ingresado, el estudiante, es igual al término, entonces que le dé un cierto porcentaje, ¿sí? Pero esto en general, no lo van a hacer así. Me parece más como el nodo 1 para que vayamos, digamos, familiarizándonos. Entonces acá en AS-ANS, y acá voy a colocar lo que me está diciendo, que es la palabra true, dice true en el campo TANS. Que true, solo lo copiamos y lo vamos a guardar. Y lo pegamos. ¿Qué más nos dice la agenda? Vean cómo la agenda nos va dirigiendo. ¿Sí? Cómo la agenda nos va dirigiendo. Eso es bien importante. Bien. Después nos dice, lo anterior comprueba si la expresión se ha desarrollado parcialmente o no. En el caso que la expresión contenga el binomio, la expresión no se ha desarrollado en su totalidad, como les mencionaba anteriormente. Vamos, para los demás campos, opción y silencio, dejamos los valores por defecto. Los valores por defecto. Es decir, nos vamos. ¿Dónde están eso? Opciones y silencio. Aquí aparece por defecto. ¿Sí? Por defecto. ¿Sí? Y dejamos los valores por defecto en la especificación de la rama verdadera. En el campo siguiente indicamos el nodo 3. En la rama verdadera. ¿Sí? Siguiente. Y ahora siempre vamos a crear el nodo 3 y lo vamos a enlazar ¿quién? Con la rama verdadera del nodo 2. Y nos dice, nota, respuesta y retroalimentación en la rama verdadera dejamos por defecto. En la especificación de la rama falsa, solamente eso nos dice. Ok. Ok, igual. Ya vamos a ver el nodo de la gráfica. Ahora vamos en la rama falsa. Es decir, si creamos un nodo, tiene una rama verdadera y una rama falsa. ¿Sí? Entonces, la especificación de la rama falsa en el campo modo, establecemos el signo suma de la rama falsa. ¿A dónde está suma de la rama falsa? Ah, aquí está. Aquí ya lo tiene, igual, más y menos. Le vamos a poner más. Ah, no, ¿verdad? Está en la rama verdadera. Tiene que ser en la rama falsa. Ah, como hay menos, le vamos a poner más. Calificación. Calificación, le vamos a poner la calificación. Ah, en la calificación le asignamos 0.3. Le asignamos 0.3. Vamos a poner acá porque no vaya a ser 0.3. Ok. La penalización, nada. ¿Y qué más? Veamos qué nos dice la agenda. Por eso les voy a compartir la agenda. Y en la retroalimentación falsa del tipo texto formateado escribimos lo siguiente texto. Tu respuesta no está completamente desarrollado. ¿Sí? Entonces, pegamos acá como texto. ¿Sí? Y ahí vamos. Ah, ya terminamos. Entonces vamos a crear ¿quién? Crear otro nodo. ¿Cuál es el nodo? Nodo 3. Nos vamos hasta abajo siempre y ya creamos. Vean cómo se ha enlazado. El nodo 1 se enlazó con el nodo 2. Veamos cómo está en la gráfica. Si vamos bien ahí con la igualdad. Ah, ok.
0 igual a 0. Más y más. Vamos bien, ¿verdad? Quiero ver si tenemos más y más. Perfecto. Pero lo vamos a enlazar el nodo 3 con la rama verdadera. Vean, con la rama verdadera. El nodo 3 no está con la rama falsa. Está generado por la rama verdadera, que es verde. La rama rojo es la rama falsa. Entonces, como ya creamos el nodo, ya creamos el nodo 3, nos vamos al nodo 2. En la rama o en la prueba que es verdadera, vamos a agregar, aquí estamos en el nodo 1. Vámonos hacia el nodo 2, esto. Y acá nos tiene que aparecer enlazar con el nodo 3. Ahí estamos. Vamos arriba, si está enlazado o todavía no. Todavía no. Cuando creamos el nodo 3 se va a enlazar entonces. Ya conseguimos el nodo 3. Y ahora vamos a la agenda que nos dice. Seguimos, seguimos. Estamos en el nodo 3. 0.7 le voy a dar en la rama verdadera. Y en la rama falsa 0. Volvemos nuevamente a indicar el nodo 3. En el nodo 3 le vamos a poner la prueba que sea equivalencia por conmutatividad y asociatividad. Estas aparecen siempre acá en la prueba. Buscamos conmutatividad y asociatividad. Uy, perdón. Estamos en el nodo, perdón. Estamos en el nodo, eso lo vamos a hacer en el nodo 3 y yo estoy poniendo eso en el nodo 2. Lo siento. Ok, acá. Nodo 3, acá. Y nos vamos a la agenda. ¿Y qué vamos a poner? Contrastamos ANS1. ¿Sí? La variable 1 la vamos a colocar acá en esto. Ese ANS. Lo que ingresa y lo vamos a comparar con Word. ¿Qué me está diciendo eso? Word. ¿Cómo definimos Word? El desarrollo del binomio, pero no simplificado. Ese es el gran problema. Vean cómo estamos comparando las variables que hemos generado. ¿A dónde? En las variables preguntas. O las preguntas de las variables. Y esas son las preguntas de los criterios de evaluación que se pueden tomar. Entonces colocamos acá y le damos Word. Vamos a la agenda y nos dice que contiene una expresión que está desarrollada completamente. Desarrollada sí, pero no. Desarrollado está el binomio, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que no está. Que no está como. No está simplificado. Y esa es la diferencia. Entonces, ahí está, Word. ¿Y esa variable dónde la definimos? Arriba. ¿A dónde? Acá, en la declaración de variables. ¿A dónde está? Quiero ver. Sí, aquí está. Aquí está, Word. ¿Se desarrolló el binomio? Sí, pero no está simplificado. ¿Quién me va a dar la simplificación? Expand, la variable ANS. Nos vamos hasta abajo nuevamente en la rama, en el nodo 3. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? En el modo le vamos a dar más y le vamos a poner 0.7. Acá, le vamos a poner ¿cuánto? 0.7, porque sí simplificó el binomio, pero ¿qué pasó? No está simplificado, entonces no se le puede dar el punto completo. El 1 de 1 no. No se puede dar. Entonces continuamos con la agenda. Esta agenda es de acuerdo a un ejemplo. Ustedes pueden modificarlo como a ustedes les convenga según su tema. En el campo siguiente indicamos detener, es decir, que ya no necesito que se cree el nodo 4, no lo vamos a hacer con la rama verdadera, sino que con la rama falsa. Y en la rama verdadera vamos a poner un texto.
Tu respuesta es equivalente a la expresión dada, pero en la pregunta no está que simplificado. Lo siento, no le puedo dar el punto porque lo desarrolló el binomio, pero no lo simplificó. ¿Y cuál variable hace eso? El modelo. ¿Cuál es el modelo? ANS. Es la variable modelo. Es la respuesta correcta. Entonces, eso lo ponemos acá, ¿sí? Aquí siempre hay que tener cuidado con las tildes, ¿sí? Perfecto. Pues vamos con el nodo, la prueba falsa, ¿sí? En la rama falsa, en la especificación de la rama falsa, vamos a crear ¿quién? El nodo 4. Y aquí está el nodo 4. O sea que eso voy a crear el nodo 4, voy a crear otro nodo, agregar otro nodo. Entonces le damos clic en agregar otro nodo y ya nos aparece el nodo 4. Vean cómo se va entrelazando, ¿sí? La secuencia. El 4 que he creado no tiene nada que ver. Pero aquí creo que me faltó el más. Veamos acá el más. Sí, me faltó el más en el nodo 3. Ya lo vamos a modificar. Estamos en el nodo 4. ¿Sí? Entonces acá nos vamos al nodo 3 y le vamos a poner en la rama falsa el signo. En la rama falsa le vamos a poner el signo más acá. ¿Sí? Eso me faltó según la agenda. Entonces, ya que tenemos esto, vamos al nodo 4. ¿Qué nos dice? Utilizar que en la prueba, en el campo donde está la prueba, acá nos dice prueba. Vamos a ver prueba, que al nodo 4. Bueno, ya estamos en el nodo 4 acá, perdón, ¿sí? En la prueba le vamos a hablar siempre con conmutatividad y asociatividad, ¿sí? Vamos a ver si está quiero ver si hay una que no está. Pero vamos a ver, ok. Estamos acá. Y acá vamos a poner la respuesta correcta. Simplificada. ANS1. ANS1. ¿Sí? En la variable de entrada que ustedes van a poner. ¿Y en qué? En esta va a ser la respuesta correcta. La variable ANS. Por el código máxima que estuvimos viendo en Cocal. Entonces, le ponemos acá. ¿Cuánto le vamos a poner? Aquí sí, porque se ganó el punto. ¿Sí? Se ganó el punto. ¿Sí? Para los cambios opción y silencio dejamos por defecto. En la especificación de la rama verdadera, en el modo establecemos el signo más que ya lo tiene. En el campo de calificación estableceremos el valor de 1. Es lo que acabamos de hacer. En el campo siguiente indicamos detener. Hasta ahí vamos a llegar porque son nodo 4. Si usted quiere crear otros nodos, pues a eso es a su gusto. Escribimos el siguiente texto. Tu respuesta está completamente simplificada. Es decir, que había estudiado el estudiante porque desarrolló y simplificó el binomio al cuadrado. Y eso lo vamos a hacer en la retroalimentación verdadera. ¿Sí? Ahí estamos. En el campo de penalización y nota de respuesta, le vamos a poner signo más. En el campo, perdón, en la rama falsa, le vamos a poner más y le vamos a dar 0.8. Digamos que no lo simplificó más o menos, ¿sí? En la rama falsa. Nos vamos acá y ponemos en la rama falsa, le vamos a poner 0.8. Y le vamos a poner en la retroalimentación de la rama falsa, le vamos a poner, tu respuesta ha sido simplificada parcialmente. ¿Sí? Vean cómo se ha creado una sola pregunta, ni hemos creado una sola pregunta. ¿Sí?
Tu respuesta ha sido simplificada parcialmente. Y de último te dice, cuando hayamos ingresado los datos o dejado los valores por defecto en los cambios obligatorios, es recomendable hacer clic en el botón guarde cambio y continúe editando. Si hay errores, se indicarán abajo de los campos en donde hubo error para su respectiva corrección. De lo contrario, aparecerá una vista previa. Interesante. Y eso hemos generado la pregunta, una pregunta dentro de la categoría. Imagínense que está complicadísimo. Pero media vez ustedes vayan estudiando lo de máxima y vayan generando las preguntas desarrolladas en Cocal, pues no va a haber ningún problema. Vamos a ver si hacemos una tutoría de repaso para elegir los temas. Ahorita yo creo que ya trabajaron el documento, pero quiero que terminen lo que es el proyecto 1. ¿Sí? Pero ahí pueden visualizar qué temas les pueden gustar, que no choquen en su grupo, ¿verdad? Eso es bien importante. Bien, no hemos terminado, todavía nos falta un 30%. Ahora, bueno, entonces le damos editar, tu respuesta ha sido, entonces venimos acá, vamos a agregar nodo en opciones, simplificación a nivel de pregunta, asumir, no, se deja por defecto. Nos vamos hasta abajo. No sé qué pasó. Ok. En marca, nos vamos en marca. Y nos vamos, aquí vamos a poner que es una pregunta básica. Básico. No es una pregunta ni avanzada, no queremos poner básico. Y dice al final, guarde cambios y continúe editando. Hoy sí ya hemos creado una pregunta. No vayan a crear muchos nodos con 2 nodos para que vayan familiarizando. Nos vamos hasta abajo y nos tiene que aparecer una vista previa. Vean que no enlazamos, y ese es un gran problema con la rama falsa en el nodo 3. Eso puede ser un problema. No hay otros nodos, dice. En el nodo 4. Ok, sí, no hay otros nodos, pero necesito en el nodo 3, en la rama falsa, acá. Nodo 4. Nos vamos hacia abajo, guardar cambio. Aquí nos tiene que aparecer una vista previa. Si no nos aparece es porque está malo. Vamos a ver ahora. Ahora que nos apareció, vieron acá que ya aparece una vista previa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahora el ejercicio está resuelto. La pregunta que se creó, perdón, está correctamente. Mientras no les aparece la vista previa es porque tienen problemas. Vista previa. Ajá. Esa es la pregunta que hemos desarrollado, que hemos creado. El enunciado, como nos dice, desarrolla y simplifica la siguiente expresión. ¿Qué significa este 2? En NN, que es una variable aleatoria, aparece ¿quién? NN, es decir, que otra vez cuando le doy comprobar y volverlo a hacer otra vez, cuando le doy comenzar de nuevo, tiene que cambiar esto porque lo he creado aleatoriamente. Y esta es la celda, el campo que yo he creado. Hemos creado una pregunta. Y ese era el objetivo. Cuando se creó esa pregunta se puso un intervalo también. Sí, acá está. Voy a cerrar. Bueno, quiero ver. Permíteme. No quiero. Bueno, lo voy a cerrar.
Acá. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Acá. Correcto. Esto se puso. EPN está la pregunta, ¿ve? Enunciado de la pregunta. Desarrolla y simplifica la expresión. El EPN, lo que está en esa variable con los delimitadores, la pleca ahí entre corchete, y acá EPN es igual a la entrada del campo. Aquí es lo que vamos a ingresar ahorita y acá está la validación de lo que usted ha ingresado. Y eso es lo que aparece. Este es el enunciado de la pregunta. Por eso le doy vista previa y aparece esto. Antes que había 2, ¿verdad? Y ahora que apareció. Hoy hay un X más 9. ¿Perdón? Antes era un X menos 2, hoy X más 9. ¿Por qué? Porque, y se lo voy a decir acá en la agenda, porque la variable la hemos creado de forma que Aleatoria. aleatoria desde -9 a 9. Entonces, bueno, entonces vamos nuevamente a la vista previa. Pero ¿cuál es el objetivo de ustedes? Que puedan generar preguntas stack. ¿Y esto por qué? Cuando ustedes sean matemáticos y ustedes vayan creando preguntas de cada tema, ustedes van creando esas preguntas. Al inicio lo van a sentir bien difícil porque cuesta estar desarrollando preguntas, pero ahí van a estar guardadas en la categoría. Cuando ustedes ya den clase, bueno, como los mismos ejercicios las mismas preguntas van a agarrar, digamos, si dan, por ejemplo, octavo grado, al siguiente año dan octavo grado, noveno, ustedes ya tienen creadas las preguntas. Entonces fácilmente solo las agarran, crean el cuestionario y ya resuelto. No necesitan tiempo de estar creando exámenes, no que automáticamente ustedes solo las eligen, como las pusieron, digamos, aleatoria, les va a aparecer. Y eso es el objetivo, crear herramientas que ustedes en la matemática tengan facilidades, digamos, para ahorrarse tiempo. Al inicio estar creando preguntas en el, en el, en la categoría que hemos creado. O sea, imagínense, es complicadísimo, se necesita tiempo. Pero al final que ya estén creadas, ya es todo fácil. Bien. Pero comprobemos. Vamos a poner la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta en código máxima? Como dice que expande, ¿sí? Ahora apareció -6, ¿verdad? Vamos a poner X. Este X tiene que ser de forma que la entrada hay que ponerla de código máxima, ¿sí? Vamos a ver. X al cuadrado, perdón, X al cuadrado menos, ¿cuánto sería? Después, ¿qué seguiría? El desarrollo del binomio, pero poniéndolo como código máximo, porque entonces no tiene sentido estar viendo código máximo. Ajá, ¿cuál sería después el desarrollo? El primer término elevado al cuadrado menos 12, 6 por 2 es 12, multiplicado, vean que siempre tiene que haber el producto, si no va a dar problemas. Siempre dijimos que en código máximo tiene que ir separado por X y que sea equivalente por Y más 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 36, ¿verdad? 36 multiplicado por Y elevado al cuadrado. Y le damos que comprobar. ¿Dónde está la comprobar? Acá. Y me aparece una carita. Respuesta correcta, bien hecho. Tu respuesta está completamente simplificada. Y es lo que pusimos en el nodo 4. Y aquí está el desarrollo.
¿A dónde está esta retroalimentación general? ¿Esto quién es? ¿Cómo declaramos esta parte? Vamos a ver. La segunda línea, ¿cómo qué variable se declaró? Ajá. Solamente esto, ¿cómo lo declaramos? Ter, y, ¿sí? Este es EPN, este es term, este es ter, este plecatime, que es el por, el X, y esto que le declaramos como word. Y la respuesta que esto es ¿quién? Ans. ¿Sí? Entonces venimos y decimos, ¿cuánto gané? Ah, se puntúa 1 de 1. O sea que estuvimos bien. ¿Sí? Comenzar de nuevo. Perfecto. Ahora apareció otra vez menos 6. Es el mismo, ¿verdad? Pero si yo le pongo X más 2X, perdón, tiene que ir entre variables, siempre tiene que ir por Y. Entonces le voy a dar comprobar a ver qué me sale. Me dice, tu respuesta fue interpretada de esta manera. Perfecto. Respuesta incorrecta. Tu respuesta no es equivalente a la expresión dada en la pregunta. Y aparece el ejercicio resuelto. De esto, ¿dónde está? Está acá, en la agenda. Acá, vamos a ver esto. Acá está. EPN, ¿quién es? Solo por eso les digo yo, esto lo pueden dejar como está, pero estos son las variables que tienen que ir cambiando. EPN es cómo se ha definido el binomio. El término, cómo definimos el término. Este es el por, la X que aparece. Y este por término. El word está desarrollada, pero no está simplificada. Y el ANS es la respuesta modelo, la respuesta correcta. Y ahora sí, como les digo, cuesta hacerlo, pero ya se ve perfecto. ¿Sí? Voy a cerrar la pista previa y le doy otra vez. Ya aparece menos 5. ¿Sí? Ok. Entonces ahora le doy guardar los cambios. En este caso le voy a dar guardar los cambios, porque ya aquí está la vista previa, significa que todo el ejercicio está bueno. Si no aparece la vista previa, el ejercicio tiene algún error. Y ahora le doy guardar cambios. Y ahora me voy acá. Nos vamos hasta abajo y lo pusimos en San Salvador, va. Sí, San Salvador, el grupo. Parece que el grupo en San Salvador habíamos escogido. No me acuerdo cómo le pusimos. Yo creo que aquí estaba, ¿verdad? No, no hemos creado el cuestionario. Perdón, disculpe que no hemos creado el cuestionario. Ahorita lo vamos a crear. Perdón, lo siento. Bien, ahora vamos a crear el cuestionario. Este es un poco complicado, como les dije. En eso sí me costó un poquito porque en el sentido de que como actualizaron el aula virtual, entonces a veces es más complicado. Pero bien, vamos a ver ahorita. Ahora vamos a crear el cuestionario. Pero como solo una pregunta tenemos, ni modo, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver cómo se crea el cuestionario. Espero que no me dé problema, porque a veces sí queda problema. Veamos acá, le damos lo vamos a crear en San Salvador el cuestionario. Sí, estamos en San Salvador, perfecto. Le vamos a dar acá, le tiene que aparecer modo de edición y le damos acá. Activar modo de edición. ¿Qué es lo que pasó? Cambió.
Después nos vamos hasta abajo y nos tiene que aparecer agregar, perdón. ¿Dónde está? Agregar. Aquí. Agregar. Perdón. Ok. Aquí se dice agregar. Le damos clic en agregar. ¿Qué es lo que yo quiero crear? Un cuestionario. Y aquí aparece el cuestionario. ¿Sí? ¿Cómo quiero que le llamemos? Vamos a poner expresiones algebraicas. ¿Sí? Que así se llama el cuestionario. Y ahí dentro van a estar las preguntas. Expresiones algebraicas. Así lo vamos a dejar para mientras. En la descripción le vamos a poner lo mismo. Como les digo, esta es como una práctica. De ahí lo dejamos como está. En retroalimentación global, límite de no. Permítame. Opciones de revisión. ¿Cuántos intentos? Vamos a dar clic acá. Espero que no tengamos problemas. Codificación temporal. Por le digo, temporal. Acá en temporización, cuando ustedes le ponen un cuestionario, a las 8 comienza y a las 12 termina. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho problema, que ya no tienen tiempo. Esquema. 10 preguntas. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar. Sí, que sea al azar. Ahí estamos. En apariencia. Sin imágenes. Decimales 2. Okay. En marcas. No hay. Entonces le damos que guardar cambios. Solo he creado el cuestionario ahorita. El cuestionario no tiene ninguna pregunta. Vámonos hacia, vamos a ver, San Salvador. Aquí tiene que haber creado el cuestionario, porque ahí lo hemos creado. ¿Sí? Lo único que no me gusta que no. Ok, aquí aparece. Okay. Cuestionario. ¿Cómo le dijimos que fue? Álgebra. Expresión algebraica, ¿verdad? No apareció. Yo creo que trigonometría, exámenes, práctica, prueba. No me acuerdo dónde lo. Voy a desactivar el modo de edición. Vamos a ver ahora. En eso sí he tenido complicado porque cambió la forma de anteriormente. Va, ¿cómo le pusimos? ¿Qué apareció? Expresiones algebraicas. Sí le llamamos al cuestionario, ¿verdad? Le damos clic adentro y le vamos a agregar preguntas. ¿Y qué pregunta le vamos a agregar? Las vamos a agregar del cuestionario, de la categoría. Como solo una pregunta hemos hecho, no hay problema. Y acá le damos agregar. ¿Preguntas de dónde? Agregar del banco de preguntas. Entonces busco cuál. ¿Cómo se llamaba la que habíamos creado? Producto notable 70. Correcto, gracias. Producto notable 70. Aquí está. Un paréntesis aparece porque me está indicando que solo una pregunta es generado, pero no interesa. ¿Sí? Y acá está. Le seleccionamos en este cuadrito y le damos agregar preguntas para el cuestionario. Y de último le damos guardar. Y así ir creando. Se pueden agregar, como solo una pregunta tenía, solo ahí nomás. ¿Sí?
Ahora le voy a dar atrás y nos vamos a las sedes. Vamos a ver la sede de San Salvador porque ahí había creado. Ahora mi cuestionario sí ya tiene una pregunta. ¿Dónde está? Este es Santa Ana. Acá está. No sé por qué en Santa Ana. No sé. Ok. Y aquí está la pregunta. No debería estar ahí, ¿verdad? Le damos vista previa. Y ahí aparece la pregunta. ¿Sí? Y entonces aquí nos aparece 2 y decimos, ¿cuál es? Pongamos la respuesta correcta. ¿Cuál sería? X elevado al cuadrado menos. ¿Y cuál es la idea? Que el estudiante no le aparezca la misma pregunta. Por ejemplo, a Eduardo le pudo haber parecido, Carlos Eduardo le pudo haber parecido 4, a Francisco le pudo haber parecido 10. No, perdón, depende del intervalo. Tiene que ser 5, por ejemplo. A Xiomara le puede haber parecido 3. ¿Sí? Menos 2 por 2 es 4. 4 por X por Y más E. 4 por Y elevado al cuadrado. Terminar intentos. ¿Sí? Vean cómo que x al cuadrado menos 4x por y más 4y al cuadrado. Respuesta guardada. ¿Sí? Volver a hacer el intento. Si algo no me apareció. Pero recuerden que a veces solo un intento les aparece, ¿verdad? Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar les aparece. Finalizado el 8 de octubre. Bueno, casi rapidito terminé. 1 minuto con 34 segundos y gané 1 punto de 1. O sea, como una pregunta había, tuve 10 de 10. ¿Sí? Y finalizar todo. Y podemos ver la vista previa, lo que estamos viendo, la vista previa del examen. ¿Sí? Ahora aparece 8. ¿Sí? Y eso, voy a terminar el intento, no voy a hacer nada. Y esto es lo que les tenía. Bueno, ayer quería avanzar en esto, pero no pude avanzar por lo que comenté, problemas personales. ¿Algo que me quieran decir sobre esta práctica? Está un poquito complicadito, ¿verdad? Pero poco a poco, por eso es bien importante que ustedes desarrollen, más que todo se centren en la variable, no en los códigos, ¿sí? Y esto es lo que les tenía preparado. En la otra reunión que hagamos vamos a escoger los temas para que ustedes pueden ir viendo ya, como es el mismo libro del proyecto 1, ustedes pueden ir viendo qué temas pueden elegir, pueden ser el mismo o lo que ustedes quieran. Entonces, eso ha sido todo. ¿Cómo sintieron es complicadísimo, ¿verdad? Y siempre lo matemático es complicado. Así es que no se vayan a desanimar porque es mucho proceso, pero ahí está la agenda, se la voy a compartir para que ustedes puedan, digamos, ir viendo todo lo que se ha resuelto. Y más con el video, pues ahí estamos, con la grabación estamos bien. Con la actividad de GeoGebra, como les digo, me la tienen que enviar a mi correo institucional y la actividad del documento PDF, ahí aparece el espacio en tareas y evaluaciones. Así es que los hemos atrasado un poquito, espero que se pueda solucionar para que ya pueda establecer este laboratorio para que ustedes practiquen y avanzar en el proyecto número 2. Así es que nos vamos a quedar hasta acá. Yo les voy a avisar cuando los vamos a reunir, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta.
Pues por el momento no. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? La actividad de GeoGebra es la que le vamos a entregar en el correo, ¿verdad? Sí, y el PDF ahí está, en el espacio de la No, carpeta. pero lo del PDF, ¿qué era? Perdón, que no me acuerdo. El documento era cuando decía el tema, los objetivos, o sea, la carátula, el Ya. cuerpo, todo eso. Bueno, gracias. Bueno, Pero, o sea, perdón por la molestia, pero es de la misma tarea, ¿verdad? sí, de la misma tarea. Es el proyecto. Sí, Esa era mi duda. Gracias. ok, perfecto. Ahí les expliqué quiero ver. Ahí aparece en la, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. En el proyecto, las indicaciones del proyecto. Ahí les aparecía. Los dos productos que tenían que entregar. La actividad de GeoGebra y el documento PDF para constatar de que lo que han puesto en el documento PDF coincide con la actividad de GeoGebra. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, Jefferson, feliz tarde. Todos escuchaban, me comenta Xiomara que no escuchaba nada. Ok, Sí, yo sí escuchaba. ok, perfecto. No, Xiomara Elizabeth, algo así decía. Ajá, sí, dígame, Francisco. No, que sí, que se escuchaba perfecto. Ah, ok. Espero que no nos atrasemos, ¿verdad? Porque vamos un poquito atrasaditos, pero vamos a reunir un día esta semana para aclarar los temas y para que ustedes vayan buscando información en código máximo de acuerdo a su subtema, ¿verdad? No a todos los temas porque no terminamos, ¿verdad? Es complicadísimo, es mucha información y no quiero que digamos, se le acumulen muchas cosas, sino que ir al grano, ¿verdad? Ir de un solo al subtema que ustedes van a elegir y buscar información en código máximo y practicar en Cocal. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz tarde a todos. Gracias, Feliz pase tarde, feliz tarde. licenciado. Buenas noches. Buenas tardes. Tardes.